¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar de Visual Basic para aplicaciones, un lenguaje que persiste en el tiempo y persiste por supuesto con la aplicación de Microsoft, con las aplicaciones, con el paquete Office de Microsoft. Es un lenguaje que muchos daban por muerto hace tiempo y sin embargo Microsoft lo sigue conservando. Es posible que en un futuro pues lo sustituya quizá por un lenguaje más moderno, más actual, con la funcionalidad y con las extensiones que tienen hoy en día la inmensa mayoría de ellos, como por ejemplo TypeScript, que además es de ellos. Sí es cierto que TypeScript depende de JavaScript a día de hoy, pero si lo han diseñado ellos, pues obviamente pueden hacerlo o incorporarlo de tal manera que sea compilable de alguna manera y sustituya perfectamente a Visual Basic para aplicaciones, ¿de acuerdo? Hoy en día lo utilizan junto con la extensión de LaFScript o ScriptLab, no recuerdo exactamente cuál es el orden, bueno, laboratorio de scripts, básicamente sí, ScriptLab en inglés, y se utiliza para crear aplicaciones web embebidas dentro de lo que es una aplicación de Excel. Y podemos, sí es cierto que con él podemos modificar muchísimas propiedades o básicamente todas las propiedades de los objetos incluidos en una hoja de cálculo. A día de hoy, hacer eso directamente desde Excel con fórmulas nativas no es posible. Sí que es cierto que se pueden modificar muchas propiedades de una celda con el formato condicional, pero el formato condicional es el formato condicional. Y eso no implica que yo a través de formato condicional pueda modificar, por ejemplo, las propiedades de una forma, como un círculo, cualquier figurita de estas que pueda incluir, una caja de texto, una imagen, un gráfico, evidentemente, que son, pues, digamos, los elementos más recurrentes o más habituales dentro de una hoja de cálculo, de un dashboard, en fin, muchísimas propiedades de cualquier objeto que incluyamos en una hoja de cálculo, pues imperativamente tenemos que recurrir a un lenguaje como Visual Basic para poder corregirlas, ¿de acuerdo? Además, ScriptLab no es compatible con todos los Excel, con todas las versiones de Excel, y Visual Basic para aplicaciones afortunadamente sí lo es. Sí es cierto que cada vez van incorporando nuevos elementos y hay algunos elementos que en versiones anteriores no están, pero que sí se han incluido en las versiones nuevas. Entonces, bueno, habría que estudiar la compatibilidad entre versiones. En este caso, todo lo que vais a ver aquí es compatible con otras versiones, por tanto no vais a tener ningún tipo de problema. Y en el caso de que hubiera algún pequeño problemilla, pues es sustituible por cualquier otro elemento, como es el caso, por ejemplo, de los iconos. Quizá los iconos empezó a verlos a partir quizá de la versión 2019, yo no lo recuerdo, pero yo no los recuerdo en la versión 2016, que trabajé mucho con ella, no recuerdo que hubiera iconos, pero es que tampoco es algo que yo utilizara mucho por aquel entonces, porque básicamente eran hojas calculadas que no necesitaban ningún tipo de icono ni ningún tipo de representación gráfica a través de figuritas. Sin embargo, hoy en día, con los dashboards tan modernos que podemos generar en Excel, pues es imprescindible incluir figuritas, iconos, imágenes, etcétera. Bien, ¿en qué se basa esta aplicación? Para empezar, Visual Basic le proporciona a nuestras hojas de cálculo una dinamicidad que es imposible de entender o de conseguir más bien con las fórmulas nativas de Excel. Sí es cierto que Office ha evolucionado muchísimo con todo el nuevo paquete de 365, pero aún así tiene las limitaciones, y esas limitaciones son que no podemos modificar las propiedades de los objetos a través de esas fórmulas. Quizá en un futuro sí que se puede hacer, que sería un valor añadido bastante importante dentro de nuestras hojas, pero a día de hoy pues tenemos que recurrir a un lenguaje como Visual Basic si queremos hacer eso. Entonces, esta aplicación es muy sencilla, realmente tenemos una lista de tareas, esto está en inglés, nosotros lo vamos a implementar todo en español desde cero. Tenemos toda una serie de lista de tareas, que en este caso pues yo he incluido 10 tareas nada más. Vosotros, en el caso de que queráis incluir 100, 500, da exactamente lo mismo, porque la aplicación es muy liviana y no va a tener ningún tipo de problema a la hora de que tenga algún tipo de limitación desde el punto de vista de que sea 100 tareas, 500 o 10.000, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Os digo que es una aplicación, pues en ese sentido es bastante liviana. Si yo pico en cualquier celda, activo cualquier celda que esté dentro de este rango, desde la A2 hasta la A11, fijaos que me aparece aquí un iconito, en este caso de color verde. Debería ser de color rojo y yo, pues por error lo he cambiado y he puesto justo al contrario, sino que cuando esta tarea está pendiente de hacer aparece verde y cuando está hecha aparece rojo. Bueno, es justo lo contrario. Cuando está pendiente debe ser rojo y cuando esté verde, pues es que esa tarea ya está finalizada. Eso lo cambiaremos ahora. En cualquiera de ellas que yo toque, fijaos que aparece el icono. Sin embargo, si clico en cualquier otra celda y la vuelvo a la celda activa
que esté fuera del rango este que hemos determinado desde la A2 hasta la 11, pues automáticamente ese icono desaparece, pero tampoco se me muestra aquí. Entonces vamos a ver cómo modificar esas propiedades de manera que podamos hacer visible o invisible esa figura y al mismo tiempo pues podamos moverla de esta forma, porque no es que exista una figura para cada celda, no es la única figura, pero se va desplazando en función de las propiedades de cada celda. Otra característica añadida que tiene esta aplicación es que si yo hago clic sobre la figurita, pues cambia de color y al mismo tiempo también afecta a las propiedades del texto que están incluidas en esa celda activa. Este botón tiene una funcionalidad que se conoce como toggle, es decir, de intercambio, switch, conmutable, como queráis llamarle. Realmente eso quiere decir que responde a dos estados. Si está en un estado y clico, cambia al estado anterior, y si vuelvo a clicar, pues cambia al nuevo estado. Es realmente sencillo hacer esto porque es un conmutador booleano que vamos a ver que es relativamente sencillo. Otra particularidad que tiene es que tiene un botón aquí de cambio de descripción, de manera que yo le he dado a todas las celdas la misma descripción, una descripción genérica con un número. Bien, nosotros eso lo podemos cambiar. Entonces, podría aparecer aquí un iconito añadido con 3 puntitos, por ejemplo, lo típico, ¿no?, de Microsoft, que aparecen aquí 3 puntitos para cambiar las propiedades o determinadas propiedades de la celda. Bueno, se podría hacer, pero yo quise tener una variante en este caso y recurrir específicamente al icono que aparezca simplemente aquí a la izquierda y luego tener un botón genérico para aplicarlo simplemente únicamente a aquella celda que esté activa. Entonces, si le damos aquí a Change Description, me aparece esta ventana, es un formulario de Excel, me aparece este formulario y yo puedo cambiar aquí el texto de esta celda. Por ejemplo, podemos poner aquí, pues, sacar el perro a pasear, por ejemplo. Le damos a intro. ¿Por qué acepta intro? Porque realmente este botón que tengo aquí, que aparece remarcado así con un rectángulo negro, tiene la propiedad default a verdadero. Eso quiere decir que si yo pulso la tecla intro o le doy clic a ese botón, realmente se ejecuta el mismo código. Muchas veces es más fácil darle a intro cuando escribimos, sobre todo en una caja de texto, pero también tenemos la posibilidad de darle clic, ¿de acuerdo? Y bueno, close evidentemente pues simplemente oculta ese formulario y no hace absolutamente nada. Yo ahora puedo clicar aquí, si os dais cuenta, bueno, pues no solo he modificado el texto, sino que además pues puedo cambiar el estado de esa tarea. Bueno, pues básicamente es esto lo que vamos a hacer. Cabe también mencionar el hecho de que si yo clico aquí, pues aparte de desaparecer ahí, la funcionalidad de este botón también cambia. Si yo hago clic aquí, naturalmente no me tiene que aparecer ahí para poder cambiar el contenido del texto, sino que me notifique que la celda activa no está dentro del rango esperado. Todo esto lo vamos a implementar de una manera relativamente sencilla. Eso sí, tenéis que conocer un poco la sintaxis del lenguaje, pero vais a ver que es bastante sencillo hacerlo. Vamos a darle a aceptar y entonces nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo que está vacía. Aquí. Vamos a hacer un poco de zoom aquí para que se vea bien en pantalla. Sabéis que este zoom se hace pulsando la tecla control y luego girando la ruedita del ratón. De esta manera pues hacemos zoom de una manera bastante rápida. Vamos a ampliar el ancho de esta columna y entonces aquí en esta celda voy a escribir, por ejemplo, lista de tareas. Perfecto. Ahora a continuación yo tengo que escribir tarea 01, tarea 02, etc. Puedo hacerlo de varias maneras. Puedo escribir tarea 01 y luego arrastrar, con lo cual se me incrementa, pero imaginaos el caso de que tengáis 500 tareas. Entonces lo de arrastrar ya tienes que hacer scroll, ya tienes que ir arrastrando, se te va el ratón más, en fin, es un poco, digamos, rollo. Entonces podemos hacerlo de una manera mucho más rápida, que es a través de una fórmula, aprovechándonos del desbordamiento que tiene Office 365. Obviamente, si no tenéis Office 365, pues entonces no os queda otra que utilizar arrastrar o utilizar la combinación de Ctrl-Shift-Intro para poder desplegar, digamos, la matriz que queréis. En este caso no con fórmula secuencia, sino con fórmula fila. Sería exactamente lo mismo, porque el resto de fórmulas lo tiene. Fijaos, yo voy a poner igual aquí y voy a poner tarea, escribir tarea, espacio y cierro la doble comilla. Esto es la palabra que yo quiero que sea el prefijo de todas mis tareas. A continuación, con ampersand concateno y utilizo la fórmula texto para darle formato al primer argumento de esta fórmula. El primer argumento va a ser una secuencia, por tanto es una fórmula que me devuelve una matriz y este formato se va a aplicar a cada uno de los elementos de esa matriz. Voy a poner aquí 10 elementos, que son las 10 tareas que teníamos en la aplicación anterior, y a continuación la cadena de formato. Bueno, yo quiero que me aparezca tarea 01, tarea 02 y así sucesivamente. Entonces pongo 2 ceros y de esta manera
me garantiza de que el formato que se le va a aplicar a esos números va a ser concretamente dos caracteres, 2 dígitos. Siempre y cuando sean menores que 10. A partir del 10, pues entonces contendría esos 2 números, pero ya sería 10, 11 y no tendríamos el 0 a la izquierda. En este caso me interesa que en todos aquellos números que sean inferiores a 10 aparezca un 0 a la izquierda. Cerramos la fórmula texto y le doy a intro. Y tengo ya el desbordamiento de mi fórmula. Problemilla que hay aquí. Nosotros vamos a modificar el texto de una tarea a través de nuestra aplicación. Entonces lo que no podemos hacer es utilizar esta fórmula tal cual. Porque si yo escribo aquí y pongo, por ejemplo, hola, y le doy a intro, me devuelve un error de desbordamiento, dado que hay una intersección entre el contenido de esta celda y el despliegue o el desbordamiento, valga la redundancia, que hace esta fórmula al tener 10 elementos. Estos 10 elementos se intersecan con esta cadena de texto y por tanto me da error de desbordamiento. Esto es muy habitual. Entonces lo que vamos a hacer es, si yo borro esta celda, automáticamente desborda y entonces vamos a copiar todo esto, lo copiamos con control C y luego lo pegamos como valores. Ahora sí que no tengo ningún problema. Si yo modifico aquí lo que sea y le doy a intro, pues no me da ningún problema de desbordamiento. Pero cuando tenemos una fórmula que nos devuelve una matriz y que gracias a Office 365 pues tenemos esa ventaja del desbordamiento automático, nos vamos a encontrar muchas veces con ese problema. Que lo tengáis simplemente en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, modificamos tarea 04 y entonces ahora vamos a aplicar un poco de formato aquí. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar este rango y lo vamos a centrar tanto horizontal como verticalmente. Luego voy a seleccionar todas las filas, ojo, no las celdas, sino todas las filas, y modificar la altura de la primera, así un poquito más alto. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, tengo las 10 tareas y todas las filas que tengo seleccionadas pues se adaptan al mismo alto que la primera fila, que fue la que modifiqué. De esta manera pues tengo todas las filas del mismo tamaño. Perfecto, voy a volver a seleccionar esto y entonces voy a cambiar a la fuente Red Hat Display. Esta fuente no viene por defecto con Windows, si no la vais a encontrar. Entonces lo que os recomiendo es que la descarguéis de algún sitio donde la haya, vamos, donde la podáis encontrar. Y yo la descargué de Google Fonts, digamos que es el repositorio de fuentes pues más habitual que yo utilizo para descargarme fuentes pues bastante bonitas como es esta. Es una fuente muy legible, muy, bueno, estéticamente bastante aceptable. Otra cosa es que no es TrueType, puesto que fijaos que aquí el 0 ocupa un montón y el 1 aquí pues ocupa ocupa menos espacio. Entonces claro, la tarea 10 como que se ve un poco más comprimida que el resto. Bueno, podríamos en vez de utilizar del 0,1 al 10, pues utilizar del 0,1 al 0,9 y dejarlo así. Pero bueno, en este caso nos da igual. Si queréis utilizar una fuente TrueType, entonces utilizar, por ejemplo, Courier New. Y aquí sí que es exactamente, cada carácter ocupa el mismo espacio. Pero a mí no me interesa y me gusta esta fuente. Bien, una vez que lo tenemos aquí, lo que voy a hacer es aplicar aquí bordes a todas las celdas, todos los bordes, y esta primera celda, que es la columna o la cabecera, lo que voy a hacer es aplicarle este color azul oscuro, que ya lo tenía yo seleccionado aquí de otras pruebas que hice, y el color blanco. De esta manera queda bastante más destacado y es más, lo voy a poner en negrita. Si he elegido esta fuente es porque entre el estilo negrita y el estilo normal, la verdad es que hay una diferencia bastante considerable y eso en pantalla se ve genial. De hecho, voy a reducir un poco el zoom a 220 porque aquí vamos a meter luego un botón y entonces quiero que se vea. Perfecto, ya tenemos nuestra lista de tareas hecha. Entonces ahora vamos a insertar un icono. Si tenéis una versión antigua de Excel que no tiene iconos, podéis utilizar una forma cualquiera, un círculo, un cuadrado, lo que sea, porque realmente lo único que vamos a hacer es cambiarlo de color, no vamos a cambiarlo de forma, ¿de acuerdo? Picamos en iconos y nos buscamos el mismo icono que utilicé en la otra aplicación, que además lo tenemos aquí cerquita, que es este. Le damos a inserción y realmente ahora mismo nos da igual el tamaño que tenga, porque lo vamos a modificar por código, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar así, tal cual, y en esa misma posición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el editor de Visual Basic. Y para ello nos vamos aquí a Programador y abrimos Visual Basic. Y aquí tenemos, bueno, tengo el código de la otra, de hecho lo voy a cerrar todo, del otro proyecto que os enseñé al principio del vídeo, que es este tareas XLSM. Daos cuenta que como tiene macros, pues la extensión del archivo tiene que ser XLSM de macro, ¿de acuerdo? No vale el XLSX porque no me mantiene las macros.
Daos cuenta que Microsoft tiene un protocolo de seguridad bastante severo con esto de las macros, puesto que una macro, si tú lo abres y aceptas, habilitas las macros, una macro te puede liar una muy guapa en tu sistema operativo, porque puede acceder a tus discos duros, puede acceder al registro del sistema operativo a través de la API de Windows 32, en fin, puede montarte una, pero guapa, porque puede ser un virus. De hecho, por eso muchos correos electrónicos las bloquean. Cuando enviamos una hoja de cálculo XLSM, automáticamente te lo bloquea porque puede contener código sensible que de alguna manera pues modifique y altere la viabilidad de tu sistema operativo. Y lo puede hacer, porque puede acceder a tu disco duro, a tus unidades, a todo del sistema operativo. Y es más, puede conectar con un servidor y enviarle archivos de tu propio ordenador. Y eso es, bueno, si tienes un firewall y tienes las reglas bien creadas, pues no vas a tener ningún problema. Pero si eres novato en esto de la informática y no tienes mucha idea, pues te puedes robar mucha información. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo de las macros. Cuando recibáis un archivo que contiene macros, estáos muy seguros de quién recibís ese archivo. Si es alguien de confianza, aceptarlo. Si no es de confianza, que sea de alguien que ni siquiera conocéis, no habilitéis nunca las macros, porque os puede crear un serio problema, ¿de acuerdo? Sobre todo si el ordenador es sensible. Si es un ordenador para trastear y no tenéis ningún tipo de problema y es el único que está en red, ojo, que sea el único que está en red, pues entonces os da exactamente igual. Pero en el caso de que no sea así, de que sea vuestro ordenador y mantenéis información o conserváis información en él delicada o personal, nunca aceptéis una macro si viene de alguien que no es de confianza, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces a ello. Fijaos, aquí lo que tenemos es el árbol, la estructura del proyecto que tenemos, y aquí nos va a listar todos los libros que tengamos abiertos, porque digamos que el visor de Visual Studio de Microsoft Visual Basic es común para todos los libros que tengamos abiertos y para todos los Excel que tengamos abiertos. Es decir, no existe un editor por cada aplicación o por cada instancia de Excel abierta, sino que existe uno común para todas. De hecho, tenemos dos libros abiertos, este y el que os enseñé antes, y fijaos que aparecen aquí los dos proyectos. Por tanto, esos proyectos siempre van a estar aquí, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Una vez que tenemos esto entendido, lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre hoja 1. Fijaos que aquí aparece hoja 1 y va a aparecer hoja 1 en todos. Voy a cerrar esto para que no nos dé el coñazo, que los tengo abiertos para que no veamos nada ahí. Y la ventana de inmediato también la voy a cerrar. Luego os diré cómo visualizarla y cómo sacarla nuevamente. Entonces, voy a recoger este proyecto. Fijaos que aquí lo que tenemos, de hecho, no es que lo vaya a cerrar, es que, no es que lo vaya a recoger, es que lo voy a cerrar. Voy a cerrarlo, no lo voy a guardar para que no aparezca. Y de esta manera nos quedamos únicamente con este proyecto. Y voy a dividir la ventana en dos. De hecho, voy a dividir esta ventana, a ver qué es lo que he hecho. Lo he pasado al otro monitor en vez de... Perdón, es Windows... Ahí, perfecto. Y entonces esta es la ventana que yo quiero. Esta es la distribución que vamos a tener para ir viendo aquí las cosas que vamos haciendo, y porque va a estar comprimido, digamos, en este espacio, no necesitamos más, y aparte el editor de Visual Basic. Entonces aquí tenemos nuestro proyecto. En esta carpeta tenemos todas las hojas que están contenidas en nuestro libro. En este caso solo tenemos una. Él las va a denominar siempre de esta manera: hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Nosotros no lo vamos a cambiar, aunque podemos cambiarlo aquí, pero en este caso no lo vamos a cambiar. Y fijaos que entre paréntesis aparece el nombre, que es coincidente con el nombre del objeto aquí, pero en este caso este es el nombre que le damos aquí. Si yo cambio aquí a tareas, por ejemplo, fijaos cómo se actualiza automáticamente. Ojo con este nombre, porque cuando hagamos referencia a la hoja de cálculo, esos nombres se tienen que corresponder, dado que si no se corresponden, pues nos dará un error de que subíndice fuera del intervalo, etcétera, puesto que realmente cuando nosotros accedemos a través de estos nombres a una hoja de cálculo, lo hacemos a través de la colección de hojas que tenemos aquí, que es la única forma de poder acceder a las hojas de cálculo. También podríamos acceder a través de la referencia ActiveSheet, pero es que eso es un problema, porque si tú tienes diferentes hojas de cálculo dentro de tu mismo libro, ActiveSheet se referirá siempre a la hoja activa y no siempre tiene por qué ser la de tu aplicación. Por tanto, vas a tener un problema porque la inmensa mayoría de los objetos no los va a encontrar. Entonces, no os recomiendo que utilicéis ActiveSheet, sino que hagáis referencia directamente a la hoja de cálculo con el nombre que tenéis aquí. Perfecto. Vamos a hacer doble clic aquí
Y entonces, aquí en esta lista que pone general, vamos a seleccionar nuestra hoja de trabajo, es decir, la worksheet. Y la worksheet hace referencia a un montón de eventos que tenemos en esta otra lista desplegable y concretamente vamos a utilizar el selection chain. ¿Qué significa esto de selection chain? Bueno, lo dice la propia palabra, ¿no? Cambio de selección. Este evento se dispara cada vez que cambiamos de una celda a otra o cada vez que hacemos una selección de un rango, etcétera, etcétera. Se dispara este evento. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver, por ejemplo, haciendo con el objeto debug.print, que es la manera de depurar aquí de una manera un poco manual, y podemos poner, por ejemplo, pues cualquier cadena de texto, un hola. Entonces fijaos, yo ahora voy a ir aquí a ver y puedo pulsar control G o darle aquí a ventana inmediato. Desde el menú ver, hago clic sobre ventana inmediato y me aparece aquí la ventana inmediato. Fijaos que aquí, pues bueno, hay representaciones de pruebas que yo he hecho, figura, las voy a borrar. Y ahora lo que voy a hacer es que cada vez que yo cambie de celda, vais a ver cómo aquí aparece una ola. Entonces es la forma de verificar que efectivamente ese evento se dispara cada vez que yo cambio de celda. Fijaos, pico aquí y aparece ola. Me desplazo con los cursores y fijaos que cada vez que eso, independientemente de la celda, él se va disparando. Obviamente si no hay contenido, pues en este caso como estamos visualizando hola, pero si visualizáramos el contenido de la celda, si no hay, nos mete como una especie de salto de línea, que es justo lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo hacemos referencia a la celda activa? Pues fijaos que este evento nos pasa un argumento de tipo range que se llama target. Aquí es donde viene la celda activa, es decir, la celda sobre la que estamos. Pero mucho cuidado, porque no solo viene la celda, si hacemos una selección tenemos un conjunto de celdas y eso puede motivar algunos problemillas. Entonces fijaos, vamos a hacer una cosa aquí, vamos a utilizar debug.print, vamos a poner target y voy a poner la propiedad value, que es la que me devuelve el valor de la celda activa. Voy a picar aquí en la celda, en la ventana de inmediato, lo voy a seleccionar con control A y lo voy a borrar todo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar de una celda a otra y fijaos, aparece tarea 01, tarea 03, es decir, me va poniendo el contenido de cada celda. Si pico en una vacía, no veo nada, pero luego si vuelvo aquí a una, fijaos cómo me ha metido un salto de línea, la anterior estaba vacía, pero la nueva contiene tarea 08. El problema viene ahora cuando selecciono un rango de celdas. It catapum, error. Y dice, no coinciden los tipos. ¿Qué significa esto de que no coinciden los tipos? Quiere decir que el método print no acepta que le pase aquí un conjunto de celdas, puesto que ese conjunto de celdas tengo que iterarlo para poder pasarlo a la ventana de inmediato, puesto que no contiene la propiedad value. Entonces dice que esos tipos no coinciden. Y efectivamente no coinciden. Si yo le voy a depurar y accedo a el conjunto de celdas que contiene en este caso el grupo de selección, es decir, .cells, y le digo, pues envíame la 1, es decir, opera siempre sobre la 1, y yo ahora le doy aquí a play. Fijaos que lo que me ha devuelto aquí ahora es la tarea 03. La tarea 03 es justo, bueno, era justo la primera celda del conjunto que yo tenía seleccionado aquí en mi rango. Fijaos, vamos a seleccionar, por ejemplo, de la tarea 5 hacia abajo. Y la primera que me pone aquí, bueno, me lo ha puesto aquí en medio, tarea 05, porque yo tenía seleccionado esto. Vamos a borrar todo esto y vamos a volver a hacerlo para que se vea bien. Ahora voy a empezar, por ejemplo, la tarea 8. Tarea 8 a la 10, fijaos, tarea 8. Esto es muy importante, porque si no hacemos este filtrado aquí de la celda, automáticamente me va a dar error al utilizarlo con métodos como print, pero podría utilizar otros métodos que me voy a encontrar con la misma problemática, es decir, que no son funcionales con un rango de celdas, pero sí con una sola celda. Entonces, cuando target realmente haga referencia a una sola celda, yo no voy a tener ningún tipo de problema, pero cuando haga referencia a un conjunto de celdas, sí que lo voy a tener, porque ya hay que iterar y hay que hacer una operación un poco más compleja, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que tengo que hacer es discriminar de todas esas celdas a cuál quiero acceder. Bueno, pues quiero acceder a la celda 1, ¿de acuerdo? Entonces lo hago a través de la colección cells. Y target, como es de tipo range es un objeto que le da igual que su rango sea de una celda o que sea de 50 columnas y 50 filas. Le da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Puede ser una sola celda, pueden ser dos celdas, pero pueden ser 500 celdas y 500 columnas. Luego ya es cuestión de ir iterando por cada una de ellas con un for each, por ejemplo, y aplicar una determinada operación sobre cada una de esas celdas, o al menos sobre el intervalo que nos interese aplicar. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, entonces, y hemos entendido bien el concepto de range, lo que vamos a hacer es recurrir a esto mismo, pero quiero que la celda activa sea visible desde cualquier parte de mi código. Y para ello, si yo hago referencia siempre a esa celda desde aquí, solo va a ser visible dentro de este método y no dentro por ejemplo, desde un módulo, desde un formulario de usuario, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un módulo, botón derecho aquí,
le decimos insertar y le decimos módulo. Puedo cambiarle el nombre, como lo mismo que con la hoja. Habíamos puesto hoja 1, módulo 1. Yo no voy a cambiar los nombres, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar tal cual. Pero simplemente aquí en la propiedad name lo modificáis y automáticamente tenéis un nuevo módulo. Bueno, un nuevo módulo, el mismo módulo con el nombre cambiado. ¿Qué son esto de los módulos? Esto de los módulos es una herramienta que nos proporciona Visual Basic para organizar nuestro código. Y es una manera que tenemos para hacer determinados elementos que sean visibles desde cualquier parte de nuestro código. Y lo podemos hacer aquí en general. Es decir, yo aquí puedo utilizar public y puedo decirle que celda as range. Estoy declarando una variable pública que va a ser accesible desde cualquier parte de mi código. Entonces, una vez que la tengo declarada y que además la tipo, de forma que cuando yo ponga el punto del IntelliSense me aparezcan todas las propiedades y métodos que se corresponden con el tipo que le he asignado en la declaración a esa variable. Si no lo hago así, al poner punto, pues no me va a aparecer absolutamente nada porque Visual Basic no sabe realmente de qué tipo es esa celda. Eso es importante, sobre todo cuando no tenemos claro a qué propiedad acceder o estamos buscando una en concreto que no somos capaces de encontrar. Bueno, pues ponéis el punto, os aparece todo listado y estoy seguro de que alguna de ellas va a ser coincidente con el patrón que estáis buscando vosotros. Bien, una vez que tenemos esto, yo me voy a hoja 1 de nuevo y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la palabra reservada set, a continuación el nombre de la variable que hemos creado ahora, le doy igual y entonces le digo target.cells 1 y lo dejo así, porque quiero hacer referencia a la celda, no al contenido. Ahora, si yo hago, por ejemplo, un debug.print y a continuación le pongo celda.value, tengo exactamente lo mismo que antes. El tema o la ventaja que tenemos ahora es que en celda yo tengo una referencia a una celda, valga la redundancia, que es accesible desde cualquier parte de mi código. Por tanto, si creo, por ejemplo, otra hoja, voy a poder acceder a esa variable. Si creo, por ejemplo, un formulario de usuario, voy a poder acceder a esa variable también. Y así sucesivamente. Es una organización pues bastante correcta desde el punto de vista programativo. Si yo ahora voy cambiando de celda, fijaos que tengo el mismo resultado que antes, ¿de acuerdo? No ha variado nada, simplemente que tengo una referencia de celda almacenada en una variable y que puedo acceder desde cualquier parte de mi código. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es modificar las propiedades de este objeto, del icono, y para modificar las propiedades de este objeto, pues primero tengo que de alguna manera almacenarlo en una variable para hacer referencia a él. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. Voy a clicar en él y voy a llamarle figura. Como veis, no me lo he currado demasiado. Figura. Podéis llamarle como queráis, naturalmente. Una vez que tenemos la figura aquí referenciada a través de este nombre, yo voy a hacer referencia a ella. Y es más, me voy a crear una variable también pública aquí, public, que le voy a llamar figura y va a ser de tipo shape en este caso. Va a ser de tipo shape. Shape representa cualquier figura gráfica que tengamos dentro de nuestra hoja de cálculo. Ojo, no un gráfico. Un gráfico es un chart y hay cientos de variantes de ellos. Sin embargo, la figura, tanto un círculo, un rectángulo, un triángulo, una estrella, una flecha, lo que tengamos aquí es un shape, ¿de acuerdo? Bien, y podemos acceder, porque vamos a necesitarlo para acceder desde diferentes eventos, a esta variable. Entonces la creamos dentro del módulo y de esta manera podemos acceder a desde cualquier parte de nuestro código. Volvemos a hoja 1. Voy a borrar esto por el momento. Entonces fijaos, ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a hacer un set figura y lo que voy a hacer aquí ahora es acceder a mi hoja de cálculo, tareas, y dentro de tareas voy a acceder a una colección de formas y luego voy a discriminar o voy a indexar la figura a través de a la figura concreta a la que quiero acceder. Entonces para ello voy a crear aquí una variable local, en este caso din, voy a llamarle hoja activa de esta forma y la voy a declarar como worksheet de esta forma. Esto es una hoja de cálculo. Entonces aquí, justo en la cabecera, voy a poner set hoja activa, que aquí no me aparece el IntelliSense, siempre estoy mirando a ver si aparece para rellenar, y lo que voy a utilizar es mi colección de sheets y a continuación me pide un index. El index puede ser un número que empieza en 1, las matrices en Visual Basic para aplicaciones siempre empiezan por 1. Se puede modificar esto con directrices de compilación, pero en este caso por defecto es el 1. Entonces, yo puedo utilizar el índice y poner un 1 ahí, pero tengo que tener mucho cuidado con el orden de las hojas de cálculo que aparecen en mi libro, porque si yo lo cambio, automáticamente ese índice también cambia. Entonces, lo correcto es acceder a través del nombre y como una cadena de texto le pongo tareas. Y aquí tengo una referencia a mi hoja tareas. Mucho cuidado. Si yo cambio aquí el nombre de tareas,
aquí no se me cambia automáticamente porque este editor no es lo suficientemente inteligente como para detectar que hay una hoja de cálculo que se llama tareas. Aquí en este árbol sí que lo cambia, pero aquí en mi código no lo cambia. Por tanto, lo tengo que cambiar yo manualmente. Entonces es interesante, si voy a utilizar esta hoja de cálculo en más partes dentro de mi código, almacenarla en una variable de forma que si en un momento determinado yo modifico aquí el nombre, pues con modificarlo en un solo sitio, en una sola línea de código, eso se proyecte y se refleje en todo mi código y solo tenga que cambiarlo en una línea. Pues si lo tengo, porque si hago referencia a esta misma hoja de cálculo en diferentes líneas de código, si tengo que cambiarlo en todo ello se convierte en un rollo. Y además es una mala práctica de programación. Entonces ya tengo aquí mi hoja de cálculo. Entonces ahora lo que voy a hacer es set figura, voy a asignar dentro de la colección de figuras aquella que se llama figura, que es justo la que hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos hoja activa de esta forma, punto, accedemos a la colección shapes y dentro de shapes pues indexamos a través de nombre, no de índice sino de nombre, porque de índice sí que podría ser un auténtico infierno, dado que en una hoja de cálculo puede haber muchas figuras. Además, esas figuras tienen el inconveniente de que, por ejemplo, en un dashboard tú no vas a seguir un orden, de que la primera figura es la que está en la posición no sé qué y la siguiente pues en esa misma línea pero en otra posición diferente, un poco más hacia la derecha. No, al final las vas a distribuir como te dé la gana en el espacio que tengas. Entonces lo mejor es darles nombres y hacer referencia a ellos por nombres. Le llamamos figura, pues incluimos figura y yo aquí ya tengo mi figura. De hecho, si yo ahora un debug.print y pongo figura.name, daos cuenta que lo que me va a imprimir cada vez que cambie va a ser el nombre de la figura, que bueno, en este caso es figura. Entonces fijaos, si yo voy por aquí, fijaos cómo me va imprimiendo aquí figura, que era lo que teníamos antes cuando borré la pantalla de inmediato. Bien, vamos avanzando poquito a poquito. Vamos a ver cómo modificar las propiedades de esta figura de manera que se ajuste a un tamaño que me entre dentro de la celda. Entonces, para ajustar esas propiedades, tanto el ancho como el alto, a un tamaño que entre dentro de la celda, pues vamos a ajustar la propiedad width y la propiedad height, que es ancho y altura respectivamente, a la altura de la celda y de esa manera pues ya me coge dentro. Y eso solo lo tenemos que hacer una sola vez, perdón. Fijaos, tengo figura.width y lo que voy a hacer es aplicarle la altura, asignarle la altura de mi celda. Si yo ahora cambio, esto va a cambiar, pero se va... Ah, bueno, mira, no se deformó. No se deformó porque tiene aplicada lo que es la propiedad que ajusta, digamos, una proporción entre altura y anchura. Por tanto, en este caso no necesito modificar la anchura. Y como veis, ya me entra dentro de la celda. Siempre hay unos pequeños márgenes, dado que esta figura se dibuja sobre una especie de lienzo rectangular. En este caso, bueno, es cuadrado porque tiene las mismas dimensiones de anchura y altura, pero siempre hay una especie como de margen interno. Bueno, eso es ideal para que nos quede, pues que no sea tangente a las líneas de separación de la celda, sino que quede un poco interno. Y de esta manera, pues está genial. Perfecto. Esto solo lo tenemos que hacer una sola vez, ahora ya está modificada, ya no nos interesa volverlo a modificar. Lo podemos hacer a mano, lo podemos meter directamente a través de las propiedades de la propia figura o lo podemos hacer por código. Una propiedad interesante para poder desplazar una figura dentro de una hoja de cálculo son las propiedades top y left. Esto sí. Si habéis hecho páginas web, seguramente recordaréis la propiedad top y left por ejemplo, de cualquier elemento dentro de lo que es el mundo HTML, ¿no? Por ejemplo, un div, un span, lo que sea. Todo eso lo podéis crear a través de la propiedad position como absolute y luego moverlo con las propiedades top y left. Sí es cierto que incluye otras dos, que es right y bottom, pero en este caso right y bottom aquí no existen. Sí que existe top y left. Entonces, fijaos, vamos a hacer figura.top y le digo que sea 0. Entonces lo que va a hacer es llevarme esta figura justo aquí, es decir, al margen superior. Y el margen superior es la línea que está por debajo de las cabeceras de las columnas, es decir, aquellas que se denotan como A, B, C, etcétera, pues justo me la va a colocar debajo. Si yo ahora cambio de celda, fijaos que me la ha subido aquí. No se ve bien por el color negro, pero bueno, justo está aquí esta figura. Si hago lo mismo con left, pues me va a hacer lo mismo, pero me lo va a arrimar al margen izquierdo. Entonces cambio de celda y automáticamente la tengo aquí. Vamos a ponerla, por ejemplo, de un color que sea blanco. A ver si puedo... Bueno, claro, esto está súper comprimido aquí, ahora no se ve, pero fijaos que la figura está aquí. Entonces me voy aquí a formato de gráficos y le digo, por ejemplo, que el relleno sea blanco. Fijaos cómo en este caso la figura está ahí, ¿de acuerdo? En la esquina
es la esquina superior izquierda, un top 0, un left 0. Perfecto. Bueno, lo dejamos como negro porque ahora lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esas propiedades, pero cuidadito, porque la celda, cada una de estas celdas, también tiene una propiedad top left. Entonces nos vamos a aprovechar de ellas para llevar el top y el left justo aquí o en la celda en la que piquemos. Por eso os decía al principio del vídeo que esta figura no es una figura que estamos colocando en cada celda, sino que es una sola figura que la estamos desplazando en función de las coordenadas de la celda activa. Y es justo lo que vamos a hacer. Entonces, voy a poner que la figura left sea celda.left y por supuesto que la figura.top sea igual a celda.top. Y de esta manera, pues lo que vamos a hacer es que cada vez que cambie de figura, el icono se va a mover a la celda activa. Fijaos. Y queda, pues la verdad es que queda un efecto muy bonito y bastante agradable, ¿no? El hecho de tener esto aquí y poder moverlo en función de la celda en la que estemos activa. Problemilla que tenemos ahora, que si yo pico, por ejemplo, en esta celda, también aparece. Y yo solo quiero que esa figura aparezca solo en aquellas celdas en las que realmente tenga seleccionado ya un rango. Para ello tenemos que vamos a utilizar un condicional, un if, y a continuación vamos a utilizar el objeto application, punto, y tiene un método que se llama intersect. Intersect realmente es un método que nos devuelve si realmente la celda que le pasamos como primer argumento se interseca con el rango que le pasamos en el segundo argumento. ¿Y qué rango le vamos a pasar? Bueno, pues como primer argumento va a ser la celda activa, es decir, la celda que tenemos almacenada en esta variable celda. Y el segundo argumento, que es el rango con el que queremos que se interseque esa celda, pues va a ser desde A2 hasta A11 y lo vamos a obtener nosotros aquí directamente. Entonces, fijaos, como primer argumento le paso celda y como segundo argumento voy a hacer referencia a la hoja activa, punto range, que es la propiedad rango, y aquí le voy a indicar el rango como si realmente lo estuviera incluyendo, pues por decir, en una fórmula suma. Quiero sumar todos los valores desde A2 hasta A11. Pues así mismo se lo meto, es decir, A2 a A11. Y ya lo tengo ahí. Cierro intersect y ahora este método lo que me devuelve es una celda, me devuelve la celda de intersección. Entonces tengo que mirar si realmente me devuelve una celda o no encuentra nada y me devuelve nada, es decir, un nulo. Entonces un nulo aquí se representa de la siguiente manera. Utilizamos el operador is para hacer una comparación si realmente esa celda es y le decimos nothing. Si es nothing, entonces, bueno, lo he escrito mal, then, y lo vuelvo a escribir mal, then, y aquí vamos a cerrar el inf. Pero aquí realmente estamos comparando a si es nada es verdadero. Si yo lo quiero invertir, pues pongo el operador not, y en este caso, si es nada, true es la primera valoración que voy a evaluar en este condicional, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es que voy a incluir estas figuritas, es decir, estas dos líneas de código, las voy a incluir aquí. Vamos a identarlas y de esta manera, cuando realmente esto sea verdadero, que es justo cuando estoy fuera, pues entonces lo ocultará, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea, porque esto va a ser falso, lo estoy negando. Cuando sea verdadero esta condición, perdón, esta línea de aquí, cuando sea verdadero, esto va a ser falso. Eso quiere decir que yo estoy fuera del rango seleccionado, ¿de acuerdo? Es decir, del rango de mis tareas. Por tanto, si yo ahora pico aquí, fijaos que sigue funcionando exactamente igual, pero cuando pico fuera, automáticamente no me aparece el icono aquí. Pero sí queda aquí. Con lo cual yo tengo que hacer aquí una pequeña modificación y tengo que decirle, y aquí vamos a utilizar un with para no repetir tanto la palabra figura, vamos a utilizar un with y vamos a cerrarlo aquí, end with, perfecto. Y entonces aquí voy a quitar esto de figura y voy a quitar esto de figura. Eso sí, tengo que poner siempre el punto delante, porque fijaos, punto visible, y le voy a decir que sea true, ¿de acuerdo? Es decir, que se visualice siempre y cuando esté dentro del rango de tareas. Pero si no, entonces vamos a ponerle aquí un else, le digo, en este caso tengo que utilizar la palabra figura, no voy a utilizar un endWith nada más que para una propiedad, visible, igual, y le digo que sea false. Entonces fijaos que ahora cuando cambie de celda aquí sigue exactamente igual, pero si cambio a esta de aquí, desaparece el icono. Y era justo lo que yo quería. Hay otra característica más que tenemos que incluir aquí, que es si la tarea está subrayada, tachada, entonces esto que me lo pinte de un color. Y si no está tachada, que me lo pinte de otro, porque de esa manera yo podré hacer clic aquí o no clic. Entonces lo que tengo que utilizar es un condicional aquí y decirle que si celda.font.strikethrough
Strike throat lo que me devuelve es si realmente es booleano y me devuelve si ese texto de la celda está tachado o no está tachado. Entonces, si está tachado, me lo tiene que pintar de un color y si no está tachado, me lo tiene que pintar de otro color, ¿de acuerdo? Entonces, esto es simplemente, bueno, aquí tengo que poner un den. Es que estoy acostumbrado a otros lenguajes de programación y la verdad que lo del den me supera. Entonces, si está tachado, lo tengo que pintar de color, vamos a estudiarlo, a ver, si está tachado, lo tengo que pintar de color rojo, no, de color verde, que está realizado. Entonces, lo que vamos a utilizar es una variable interna que le vamos a llamar color forma, por ejemplo, dim color forma, y la vamos a declarar como tipo variant, ¿de acuerdo? En este caso no le vamos a poner ningún tipo. Y entonces aquí voy a poner color forma igual y vamos a utilizar la función RGB y aquí le vamos a pasar un determinado color. En este caso, si está subrayada, lo vamos a poner de color verde. Por tanto, yo tengo aquí ya mi color 100,176,80. Y por el contrario, else, perdón, vamos a cerrar aquí un... Bueno, no sé si lo había cerrado, no, ya lo cerré ahí. Perfecto. Vamos a poner aquí color forma igual a RGB y en este caso lo quiero rojo, 0,0. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Vamos a eliminar todo esto y lo llevamos hasta ahí. Y entonces aquí en el with vamos a poner .fill, .forColor, esto es así, o sea, no le deis más vueltas, es así, RGB. Y entonces ahora le vamos a asignar el color forma. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es acceder a la propiedad relleno. Dentro de la propiedad relleno tenemos la propiedad forColor y dentro de forColor tenemos la propiedad RGB. Entonces este RGB lo que estamos haciendo es asignarle el color de forma en función de si está subrayado o no. ¿Por qué? Porque cuando cambiemos de celda necesitamos evaluar si realmente esa tarea está realizada o no. Entonces vamos a tener que operar sobre el color directo de la forma. Y eso lo hacemos a través de este evento, es decir, con el cambio de selección. Entonces, fijaos, cuando yo ahora paso por aquí, de momento, de momento no está haciendo nada porque se lo he asignado, vamos a ver, debería cambiar a color rojo. Vale, no está cambiando porque aquí he puesto 25 y es 255. Entonces, si ahora cambio, efectivamente tengo el color rojo. Bien, yo voy a tachar esto. Entonces, fijaos, vamos a ir a las propiedades de la celda, control 1, y le decimos que lo tache. Bueno, aparentemente cuando le demos a aceptar aquí no está evaluando nada, puesto que no se ha lanzado este evento Selection Chain. Por tanto, este color sigue siendo de color rojo. Pero si yo cambio aquí a la tarea 05 y vuelvo a la tarea 04, fijaos que el color es verde. ¿Por qué? Porque ha evaluado si realmente esta tarea está tachada o no y automáticamente pues ha ejecutado este evento Selection Chain al haber el cambio y cambia el color de la forma. Entonces, si yo ahora me vuelvo a control 1 y le quito el tachado, automáticamente esto cambia, pero el color no ha cambiado, no se refresca. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar a la celda, se ejecuta todo este código debido a la ejecución del evento Selection Chain y automáticamente ese color pues se recupera el color rojo. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vamos a mejorar porque luego, como vamos a asignarle una macro para hacer clic, automáticamente no va a haber ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien. Pues es justo ahora cuando tenemos que ir a nuestro módulo y empezar a programar una macro para que nosotros cuando hagamos clic aquí cambie el texto, el texto no, lo subraye y lo cambie de color y modifique determinadas propiedades de esta celda. Entonces para ello nos vamos a módulo 1 y vamos a crear aquí una subrutina, y le vamos a llamar, por ejemplo, cambio de estado, de esta forma. Abrimos y cerramos paréntesis y le damos a Enter. Entonces ya nos crea aquí el cuerpo de esta subfunción o subrutina que tenemos aquí y aquí es donde nosotros vamos a operar este código. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear dos variables. Vamos a crear tres variables, perdón. Un dim que le vamos a llamar, por ejemplo, terminado, que es la tarea, y va a ser booleana, ¿de acuerdo? Luego otro dim que va a ser color texto y va a ser de tipo variant. Y por último, otra variable que va a ser color forma y va a ser también de tipo variant. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo pique aquí va a cambiar este color, pero también me va a cambiar el color de la forma. Es decir, va a cambiar el color de texto, lo va a subrayar, pero también me va a cambiar el color de la forma, ¿vale? En cuanto pique aquí. Bien, entonces,
daos cuenta que el color de la forma se cambia en dos tipos en un evento y, bueno, en dos eventos, porque realmente esto es un método, pero se va a lanzar cuando nosotros hagamos clic en la forma. Y aparte también cuando me desplazo por diferentes tareas. Y es que tiene que ser así, porque cuando hago yo clic aquí, pues responderá al evento clic, pero no se ejecuta el evento selection chain. Y sin embargo, cuando yo mueva los cursores, pues cuando me vuelva a una tarea que ya está ejecutada, naturalmente aquí se debería cambiar el color. Y eso se hace en el evento selection chain. Bien, tenemos nuestras tres variables internas porque son locales a este método. Y entonces ahora lo que vamos a evaluar es: ¿está el texto tachado o no lo está? Entonces para ello vamos a utilizar un if y vamos a decirle celda, que podemos acceder a ella desde cualquier parte de nuestro código. La declaramos pública y más bien, como ahora estamos en el propio módulo, pues aunque esto no fuera público podríamos acceder a ella también directamente, ¿de acuerdo? Porque está en nuestro módulo. Celda.font, hacemos exactamente lo mismo. Y aquí strike throat. Y entonces, como es una propiedad booleana, la podemos evaluar aquí directamente. Entonces hacemos un then y hacemos también un else y ya cerramos el endif. Entonces vamos a evaluar. ¿Qué hacemos cuando esté cerrado? Bueno, pues cuando esté cerrado, lo primero, vamos a poner la variable terminado, en este caso a false, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a poner el color del texto. Vamos a incluir un RGB y en este caso vamos a poner 0,0,0 porque lo queremos de color negro, es decir, tal cual está ahora. Y vamos a poner figura. En este caso fill.forColor. Vaya, le di a intro. Es que el intro normalmente es el autocompletado en los nuevos editores. Como es un editor así un poco chunguillo, pues tenemos que tabular siempre. Y entonces aquí tenemos que poner RGB. ¿Y qué RGB le vamos a asignar a este? Bueno, pues en este caso vamos a ponerle... bueno, realmente esto no lo quería hacer aquí. Lo estoy haciendo mal, porque aquí debería poner color forma, que para eso me he creado la variable ahí. Entonces vamos a poner RGB y en este caso aquí tengo que poner el 255,0,0, que es el color rojo, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tenemos esto aquí. Vamos a eliminar aquí espacios y lo que voy a hacer es copiar esto, lo pego aquí y entonces ahora lo que voy a poner es intercambiar aquí las cosas, es decir, esto va a ser true. El color de texto va a ser un verde, que en este caso pues vamos a ponerlo azul mejor para que se vea bien, 255, y este color aquí pues va a ser el 0, aquí va a ser 176 y aquí va a ser el 80, que es el color verde. Perfecto, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es asignárselo directamente a las propiedades tanto de la fuente como de la forma. Entonces vamos a utilizar un with y vamos a poner celda.font y vamos a cerrar aquí el end with. Y entonces vamos a incluir aquí, por ejemplo, la propiedad. Bueno, aquí lo he puesto mal, he puesto celta y es celda. Entonces vamos a incluir la propiedad. Lo primero, la strike true. Vamos a poner el punto otra vez para que nos salga y escribamos menos. Strike true. Y lo ponemos como terminado. Es decir, la variable terminado, que la estamos modificando en función de si la propiedad strike true está subrayada, en este caso tachada o no. Vamos a poner también la propiedad bold para ponerlo en negrita. Y también es booleana, por tanto ponemos terminado. Y por último, la propiedad color, que en este caso pues le vamos a asignar la variable color texto. De esta manera lo tenemos muy organizado porque así sabemos que esos colores, en función de si está o no está tachado, pues lo vamos a cambiar. Simplemente cambiamos la variable color texto y ya tenemos la propiedad cambiada. Y a continuación lo que vamos a hacer es pues figura.fill.forColor.rgb y le ponemos aquí color forma. Y ya tenemos nuestro método cambio de estado perfectamente programado. Ahora lo único que tenemos que hacer es asignárselo a este icono de aquí. Entonces clicamos aquí, botón derecho, asignar macro y ya nos aparece aquí cambio de estado. Le damos a aceptar y si lo hemos hecho bien, yo al darle aquí clic, fijaos que ya me sale el dedito para hacer clic. Si yo le doy clic aquí, me cambia la forma a color verde, me tacha esto, me lo pone azul y al mismo tiempo tachado y negrita, que es justo lo que yo quería. Si yo ahora le vuelvo a dar, como es intercambiable, pues porque estamos evaluando aquí si está una propiedad booleana, por tanto, si me aplicó esto, antes me aplicó esto porque no estaba
porque no estaba tachado, ahora me aplicará esto, es decir, terminado será false, el texto pasará a negro y la bolita esta pasará a rojo. Clicamos aquí y efectivamente tenemos exactamente lo mismo con todos, ¿de acuerdo? Y además pues puedo ir conmutándolas en función de la tarea que yo tenga seleccionada. Perfecto, ya hemos avanzado aquí bastante. Ahora vamos a hacer un nuevo paso, vamos a crear el botón. Entonces para ello voy a venirme aquí, voy a hacer esto un poco más extenso y ahora me voy a venir a la pestaña programador y me vengo aquí a insertar. Y voy a insertar un botón, que el botón es concretamente esto, creo, a ver, botón, perfecto, insertamos un botón. Entonces simplemente tengo que dibujarlo. Si pulsáis la tecla Alt, se ajusta directamente a las líneas de separación de las celdas, ¿de acuerdo? En este caso me pide que le asigne una macro, no le voy a asignar nada, ¿de acuerdo? Que quede simplemente el botón. Luego, cuando lo tengamos programado, sí que se la voy a asignar. Entonces, vamos a clicar aquí y ponemos, por ejemplo, cambiar descripción. Perfecto. De momento lo dejamos ahí. Entonces vamos a crear nuestro formulario. Nos volvemos al editor de Visual Basic. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues igual que antes añadimos un módulo, ahora vamos a añadir un... ¿Cómo le llama aquí? Un formulario de usuario, un user form. Picamos y fijaos que me aparece aquí pues un formulario tipo, bueno, pues Visual Basic 6, bastante cutre y la verdad que con una vista tipo, no sé si decir Windows Vista, Windows 8, no, quizá Windows 8 no, XP tampoco, esto es Windows Vista más bien, pero bueno, si os dais cuenta sale así. Entonces, ¿qué vamos a incluir aquí? Bueno, aquí podéis cambiarle el nombre, exactamente lo mismo que hicimos antes, cambiarle el nombre, lo que sea. Si vamos a cambiar una propiedad que es esta de user form, donde aquí vamos a poner, por ejemplo, cambiar descripción, para que aparezca pues el título de la ventana con algo descriptivo de la operación que vamos a hacer. Luego entonces lo que vamos a incluir aquí son determinados componentes que tenemos aquí. Por ejemplo, una etiqueta, la arrastramos aquí. Y entonces aquí, haciendo clic aquí o en las propiedades aquí abajo, podemos cambiarle el texto. Vamos a poner, por ejemplo, nueva descripción. Y 2 puntos. Le damos a intro. Y ahora para que se ajuste tanto el ancho como el alto al tamaño del texto, a la altura del texto y tal, simplemente darle doble clic y fijaos cómo se comprime, ¿de acuerdo? Es un truquillo bastante bueno que recuerdo yo de cuando estudié Visual Basic 6 y funciona muy bien. Entonces vamos a arrastrarlo, por ejemplo, a una posición ahí arriba, y ahora lo que vamos a incluir es una caja de texto, que es esta. Entonces la dibujamos, por ejemplo, a partir de aquí, dibujamos así una caja de texto tampoco muy grande, y sí que le vamos a poner un nombre, no vamos a referirnos a ella como textbox, sino que vamos a llamarle T mismamente, una T. Damos intro. Y a continuación vamos a añadir 2 botones. Los botones están... a ver dónde está el botón. El botón es este. Vamos a añadir un botón aquí. Vamos a subirlo un poquito. Así. Y vamos a ponerlo de este tamaño. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiarlo y pegarlo para tener otro más aquí. Vamos a hacer la caja de texto justo ahí. Y me queda mi formulario perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contraer esto, tanto de alto como de ancho, de forma que me aparezca pues un formulario pequeñito, porque realmente tampoco va a ser, tampoco necesitamos aquí una ventana ni que se maximice ni absolutamente nada, simplemente pues una ventana modal que nos permita modificar todas estas características. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es darle, cambiar el título de los botones. Por ejemplo, este es la propiedad caption, vamos a poner cerrar, y este otro pues vamos a poner cambiar, que es el que se va a encargar de ejecutar el método que nos permita cambiar el texto aquí. Bien, también es interesante la propiedad default, que era lo que os comentaba antes, que está justo aquí. Fijaos, default, si hacéis aquí doble clic, cambia de false a true. Si volvéis a hacer doble clic, pues cambia de estado, ¿de acuerdo? Es bastante interesante esto del doble clic. Entonces, cuando yo pulse intro, pues ejecutará el código asociado a este botón. También es interesante la propiedad tab_index, de manera que, por ejemplo, la caja de texto, la propiedad tab_index la tenga a 0. Porque 0 es el primer elemento, que es la etiqueta, entonces voy a ponerle 0, y luego estos botones, que también son indexables a través de la tecla Tab, le voy a poner a este el 1, y a este le voy a poner el 2. El 2, perfecto. Y ahora si nos damos cuenta, la label pues tendrá el tab index 3, porque esto lo va renumerando automáticamente el sistema. Bien, ya tenemos nuestro formulario hecho. Entonces ahora hay que empezar a programar determinadas cosas. Por ejemplo, el botón cerrar. ¿Qué va a hacer el botón cerrar? Bueno, pues mi user form
lo único que va a hacer userFont1 va a hacerlo invisible. Por tanto, lo que voy a es a ocultarlo. Voy a utilizar el método hide. Y de esta manera ya tengo mi botón cerrar implementado. Estaría interesante darle nombres, por ejemplo, cerrar aquí, cambiar el nombre. Yo no lo voy a cambiar en este caso para no demorar mucho más este vídeo, porque ya es larguillo por todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a evitar eso, pero sí es una buena práctica que aquí no ponga command button 1, sino que ponga pues botón cerrar, que es la acción que va a realizar. Bien, vamos a cerrar esto y entonces nos vamos a cambiar. Y aquí en cambiar, claro, el botón de cambiar tiene que hacer algunas cosas más. Y realmente, bueno, tampoco muchas más, porque simplemente tiene que modificar el valor del texto de esta celda, de la celda activa, por el texto que está contenido en la caja de texto. Entonces, fijaos, lo único que tenemos que hacer es celda.value y decirle que sea igual a t, que es como le llamamos a la caja de texto antes, .text. Y de esta manera pues ya tenemos esto hecho. Y eso sí, algo importante es que cuando cambiemos el texto, pues por ejemplo ocultemos el formulario. Entonces volvemos otra vez a poner userForm 1.hide y de esta manera se oculta. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Perfecto, ya tenemos la funcionalidad de los botones. Pero hay una funcionalidad más que es bastante interesante, que es cuando tenemos cuando se activa nuestro formulario, porque quiero, por ejemplo, seleccionar el texto que esté dentro de la caja de texto, pero es que además quiero incluir algo ahí en él. Y para eso yo voy a cerrar esto y voy a hacer doble clic sobre el formulario, doble clic. Y me aparece el evento click. No quiero el evento click, lo que quiero es el evento activate. Y de hecho, es más, el evento click me lo voy a cargar. Entonces, fijaos, en este evento activate lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es cargar la caja de texto con el contenido de la celda. Entonces hacemos la operación inversa a este command button de aquí. Es decir, en t.text lo que voy a cargar es celda.value, de esta manera. Pero además quiero seleccionarlo, quiero enfocarlo y quiero seleccionarlo. Entonces voy a hacer t.setFocus, la voy a enfocar y voy a poner t. Y ahora son dos propiedades. ¿Dónde empieza la selección? SelectStart igual a 0 en este caso, es decir, que me empiece desde el principio. Y t.selectLength. ¿Y qué longitud voy a seleccionar? Pues voy a seleccionar justo, en este caso, con la función len que me devuelve el largo de una cadena de texto, pues va a ser celda.value. Celda.value, que es el contenido de la celda. De esta manera lo que va a hacer es seleccionarme todo eso, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, esto ya funciona. Es decir, cuando me abra automáticamente el formulario, va a coger el contenido de la celda activa, es decir, en la celda en la que tengo el foco puesto en mi hoja de cálculo, va a enfocar esa caja de texto y le va a incluir en la caja de texto, es decir, el contenido de la caja de texto va a incluir el texto que tenemos en esta celda y además lo va a seleccionar, de manera que nada más escribamos lo machaca y lo cambiamos por otro. Perfecto. Ahora lo que necesito es generar una subfunción y asignársela como macro a este botón. Entonces para ello me vuelvo a mi módulo 1 y voy a crear aquí una función que se va a llamar cambiar texto, por ejemplo, o cambiar descripción. Vamos a ponerle cambiar descripción, de esta forma. Bien, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bueno, yo tengo que determinar, porque yo puedo pulsar el botón con cualquier celda seleccionada, entonces tengo que determinar si realmente mi celda está dentro del rango o no lo está. Y si no lo está, pues entonces lanzar un mensaje diciendo, oiga, usuario, no está dentro del rango en el que está permitido este cambio. Entonces para ello vuelvo a hacer lo mismo. If application.intersect, voy a coger aquí celda y aquí sí que tengo que hacer referencia a sheets. En este caso le llamé tareas. .range. Y aquí le voy a indicar que va a ser desde A2 hasta A11. Esto no lo explico porque es justo lo que hicimos antes. Entonces, is nothing, then. Y ahora, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Realmente es notificar al usuario que no está dentro del rango adecuado. Entonces vamos a utilizar un msgbox y aquí pondremos la celda activa está fuera de rango. Bueno, vamos a poner está fuera del rango de la lista de tareas. Perfecto. Y muy importante, salirse de esta subrutina, es decir, exit, a ver, lo escribí mal, exit sub, de esta forma. Y entonces aquí lo que voy a hacer ahora es, en caso de que esta condición no se cumpla, entonces
muéstrame el formulario 1, que simplemente ponemos show, ¿de acuerdo? Y ya tengo aquí una validación, de manera que si efectivamente estoy fuera del rango de mi lista de tareas, pues me sale este mensaje y cuando le dé a aceptar, porque también es modal, me bloquea todo el sistema, cuando le dé a aceptar se sale de la rutina, por tanto no pasa por aquí. En caso de que no se cumpla esta condición, pues esto lo va a ignorar el contenido del if y me muestra el formulario. Vamos a probarlo a ver si lo hemos hecho bien, porque tampoco hay mucho más que programar, es esto. Luego ya hay imaginación de cada uno, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ponernos por ejemplo en esta celda y voy a intentar cambiar la descripción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es clicar aquí con el botón derecho y asignarle una macro, justo a la macro que acabo de crear, que en este caso es cambiar descripción. Le damos a aceptar. Y perfecto. Entonces, si yo ahora en esta celda que no está dentro del rango de mi lista de tareas, pico en el botón cambiar descripción, debería aparecerme el mensaje que tenemos aquí. Es decir, este mensaje. Vamos a ver si es verdad. Pico aquí y efectivamente me pone la celda, bueno, aquí me he equivocado, la celda activa está fuera del rango de la lista de tareas. Es correcto. Le voy a dar a aceptar. Perfecto, me voy a poner aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Le doy a cambiar descripción y aparece mi formulario. Y además en la caja de texto aparece justo el texto de esta celda activa que tengo aquí. Por tanto, es correcto. Bien, lo voy a cambiar. Voy a poner aquí, por ejemplo, salir a correr. Perfecto. Le voy a dar a cambiar. Voy a pulsar intro a ver si la propiedad default está bien hecha. Le doy intro y efectivamente salir a correr. Perfecto. Voy a activarla a ver si funciona y el evento clic de mi icono funciona correctamente. Le doy y efectivamente me lo tacha y me lo pone de color azul. Perfecto. Me voy a la tarea 6. Cambiar descripción. Efectivamente puedo hacerlo. Pues vamos a poner aquí sacar perro a pasear. Le doy intro. Perfecto. Y si le hago clic aquí, efectivamente me lo pone como que la tarea está realizada. Vamos a desactivar lo de salir a correr porque me apetece volver a salir otra vez. Quiero sudar. Le pico aquí y efectivamente me la activa. Y así sucesivamente con el resto. ¿Qué pasa si selecciono un rango completo? Pues fijaos que me está seleccionando la primera celda. ¿De acuerdo? La primera. Por tanto, si yo activo aquí y desactivo, me está activando esta. Vamos a darle a mi botón descripción a ver si realmente funciona también y aplica solo los cambios a la primera celda. Obviamente lo va a hacer porque los cambios están aplicándose sobre una variable que hemos llamado celda que hace referencia concretamente a la primera celda de un rango, por tanto lo va a hacer bien. Le doy a cambiar descripción y fijaos que me pone tarea 02. Por tanto, si yo ahora cambio aquí, le digo irme de fiesta, le doy a intro y me cambia esa celda. Doy aquí y efectivamente está funcionando mi aplicación correctamente. Como veis, no es difícil hacer esto. Hay que familiarizarse un poco con el lenguaje Visual Basic para aplicaciones, que de hecho yo lo tengo bastante olvidado porque hace la tira que no programo en esto. Pero sí es cierto que tiene muchísimas ventajas. Es muy fácil en relación con los lenguajes actuales. Trabajar con él es todo propiedades, además son propiedades muy intuitivas. Si os das cuenta, color, bold, bueno, lo de strike through, quizá no estemos tan familiarizados con esta palabra tan complicada de tachado, pero por ejemplo underline, en fin, todas las propiedades típicas que tenemos traducidas al inglés las tenemos aquí como propiedades de objetos. Luego sí que es cierto que hay algunas características que puede ser más difícil de seguir, como por ejemplo aquí el fill, for color, RGB, en fin, hay que encadenar todo esto. Bueno, la lógica de este lenguaje es así, la sintaxis es así y hay que familiarizarse con ella, no queda otra. Bueno amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo con él, codificando código y viendo cómo podemos mover diferentes objetos y cómo podemos actuar sobre sus propiedades y modificarlos y crear aplicaciones tan curiosas como esta de tareas, que no es nada difícil, es bastante instructiva y además os abre unas puertas para poder crear aplicaciones bastante más complejas que esta. Si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle un like, comentarme lo que queráis. Si podéis mejorar algo, lo miramos, lo revisamos, lo refactorizamos y lo optimizamos. Y en fin, pues lo dicho, que os espero en el próximo vídeo. Y muchas gracias por seguirme, que ya somos 400 y pico seguidores. La cosa va aumentando. Sí es cierto que hago vídeos cuando puedo, porque no siempre es posible. Trabajo en 2 empresas, pues imaginaos que no es fácil hacerlo. Así que nada. En el siguiente, estoy de vacaciones, así que intentaré grabar bastantes más vídeos. Así que nada, nos vemos en el siguiente, que será pronto. Adiós amigos.